Bueno, ¿se oye bien? Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Veo que hay mucha gente que viene de fuera de la ciudad. No nada más bienvenidos a la charla, sino bienvenidos a la ciudad. Qué bueno que se dieron el tiempo de venir hasta esta parte del país. Y como lo dijeron anteriormente, la charla es sobre tipos de levaduras y estilos de cerveza. Y realmente vamos a hablar de lo que ha ocurrido con esta especie que es Saccharomyces cerevisiae en cuanto a su diversificación para poder generar diferentes tipos de cepas que generan o promueven la producción de diferentes estilos de cerveza. Como introducción, todos o la gran mayoría conocen el proceso de elaboración de la cerveza. Para esto, pues obviamente se necesitan granos, lúpulos, saber escalar procesos, funcionamiento de la maquinaria que trabaja con temperatura y presión, algunos aspectos básicos de microbiología, al menos para poder manejar de manera adecuada sus levaduras, y obviamente, pues si es un negocio, pues también conceptos básicos de administración. En cuanto a las levaduras particularmente, o los insumos para hacer la cerveza, es decir, los tipos de granos, los tipos de lúpulos y los tipos de levadura, pues podemos hacer o diseñar, y esto ya sería el trabajo de los maestros cerveceros, diferentes tipos de cerveza. Cuando hablamos de tipos de cerveza, hablamos de cervezas de alta fermentación, de baja fermentación o fermentación espontánea. Las características clásicas en el caso de las cervezas de alta fermentación es que ocurren entre 15 a 25 grados centígrados. Este tipo de cervezas, las levaduras que trabajan lo hacen en la parte alta del mosto o en la superficie, es decir, utilizan un metabolismo básicamente aerobio, y ahí están al interior los estilos de cerveza, todas las ale, las porter, las stout, las kolsch, las de trigo, las trapenses o de la abadía, conocidas también. Las de baja fermentación reciben el nombre así porque ocurren entre los 7 grados centígrados a los 12 grados centígrados, y este tipo de levaduras suelen trabajar en la parte baja del mosto, es decir, a mayor profundidad, y básicamente su metabolismo es anaerobio, poca concentración de oxígeno se encuentra ahí, y ahí se encuentran los estilos lager. También hay aquí algunas porter, las pilsen, las de doble fermentación. Y las de fermentación espontánea, que pueden ser realizadas a diferentes temperaturas, reciben el nombre así porque se hacen con levaduras que no han sido diversificadas o adaptadas a lo largo de la historia de manera industrial, sino que son levaduras silvestres tomadas de algún medio natural, de algún fermento natural, frutos o maltas que se fermentan de forma espontánea, ¿no? Y entonces aquí tenemos las de estilo lámbico, como por ejemplo las de Bruselas. Entonces, en cuanto a las materias primas, pues ahí están las que ya había mencionado. Si vemos, pues los granos para fabricar las diferentes maltas pueden ser de varios, pueden también tratarse de varias maneras. Los lúpulos también pueden ser varias variedades, diferentes variedades, y también pueden hacerse combinaciones. Sabemos que los granos lo que aportan para la producción pues es principalmente el contenido de carbohidratos y de aminoácidos o fuentes de nitrógeno, pero principalmente el contenido de carbohidratos. Y esto es muy importante porque en función de la complejidad de los carbohidratos, es decir, de su longitud y de qué tantos integrantes diferentes tengan estos carbohidratos, las levaduras van a tener diferente trabajo metabólico. Y en ese sentido, por eso hay un proceso de sacarificación. La gran mayoría de los granos suelen tener carbohidratos muy extensos, que muchas veces, aunque las levaduras, como todos los hongos, secretan enzimas para degradar esos carbohidratos, muchas veces no son suficientes para degradarlos y que quedan accesibles para el metabolismo fermentativo de las levaduras. El lúpulo, por otra parte, que ya sabemos que es encargado de dar olor y sabor, el lúpulo pues es una variedad vegetal, ya lo mencionaron anteriormente, y todos sabemos que tiene efectos bactoestáticos,
y aunque particularmente se sabe que puede inhibir la capacidad de reproducción bacteriana, también se sabe que de alguna manera puede bajar la tasa metabólica o de reproducción de las levaduras. Entonces, es por eso que se usa en cierto momento después del proceso fermentativo de preferencia. Y bueno, en el caso de las levaduras, que normalmente cuando hablamos de procesos fermentativos sabemos que lo hacen principalmente en la naturaleza las levaduras, también hay bacterias etanologénicas, es decir, que se encargan o tienen la habilidad metabólica de producir etanol. No son las que principalmente se utilizan en el ramo cervecero, pero sí para otros procesos de fermentación. Y en el caso del ramo cervecero, pues se utilizan algunas especies como los lactobacilos que ayudan a la aromatización de la cerveza, por ejemplo. Entonces también hay bacterias etanologénicas, pero la plática básicamente es sobre levaduras. Ahí estarían las imágenes. Las levaduras, si nos regresamos, esta imagen que tengo aquí es un crecimiento en sólido, es un crecimiento en agar. Este agar contiene una fuente de carbohidrato muy sencilla, básicamente glucosa. Contiene fuentes de aminoácidos muy accesibles y contiene extracto de levadura. El extracto de levadura sirve porque en los lisados de levadura se encuentran promotores de la proliferación de las levaduras. Entonces, en un medio así, que sería un medio muy viable para la reproducción rápida de las levaduras, lo que nosotros vamos a ver que se forman son estas que son conocidas como colonias. Cuando una célula, también conocida como unidad formadora de colonia, una célula cuando se adhiere a un sustrato tiene la capacidad de producir una colonia. Y en este sentido estaríamos hablando de una reproducción asexual, es decir, una colonia de estas contiene células de levadura que tienen la misma capacidad genética que las células de otra colonia, ¿no? Normalmente cuando se habla de cultivos monoclonales es porque se tomó una colonia y se volvió a esparcir o a sembrar o a estriar en una caja como esta. Y eso se hace para tratar de mantener las características naturales de las levaduras, que se sabe que no tienen ya mucha habilidad para reproducirse sexualmente. Y entonces, ahorita vamos a regresar a ese tema, pero voy a aclarar aquí que realmente las levaduras que utilizamos para los procesos fermentativos en la industria, no nada más de la cerveza, tienen tanto tiempo seleccionándose industrialmente para ciertas habilidades que tienen que ver con la fermentación que prácticamente han perdido su capacidad o su habilidad natural para reproducirse sexualmente. Es decir, ya no modifican mucho la cantidad de genoma que tienen. Es decir, son células haploides. Ahorita podemos volver a ese tema, pero al perder esa capacidad de reproducción asexual, se evitan variaciones de los genes y también de las habilidades obviamente metabólicas, ¿no? Y es por esto que a lo largo del tiempo se han conservado esas especies, más bien esas cepas o variedades que se han seleccionado para la industria fermentadora de cada uno de los ramos fermentadores. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, particularmente esta es una micrografía electrónica, ahí vemos las levaduras, la gran mayoría de las levaduras crecen de manera ovoide, eso que se ven ahí que son conocidas como cicatrices es por donde va gemando la levadura y generando sus clonas, se separan y hay una cicatriz ahí. Pues son hongos unicelulares, las levaduras pertenecen a la familia Saccharomycatina, Saccharomycotina, este es un árbol como genealógico. Se multiplican en sus condiciones óptimas de crecimiento más o menos cada 30 minutos, es decir, cuando los maestros cerveceros compran un vial o compran una cantidad de células que van a inocular en su mosto y ponen el vial, esas levaduras a lo largo del tiempo que estén fermentando no nada más van a metabolizar, sino que también se van a dividir, por lo tanto, pues después van a tener una gran cantidad de levaduras porque más o menos se multiplican cada 30 minutos. Esto sería en temperaturas aproximadamente de 25 grados centígrados a bajas temperaturas. La multiplicación o la división celular puede llevar hasta 1 hora, pero pues de todas maneras, conforme van pasando los días, pues ustedes van observando la mayor proliferación de una
alta proliferación de levaduras, ¿no? Suelen tener todos los hongos, las levaduras no son la excepción, preferencia por los ambientes ligeramente ácidos, tienen mejor tasa metabólica y mayor tasa de crecimiento o de multiplicación, y pueden crecer en un rango de temperatura muy amplio, desde los 10 grados centígrados aproximadamente o 12 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Muchas veces preguntan, oye, es que se quedaron a 35 grados, ¿ya no sirven o sí sirven? Probablemente no todas las células que estén ahí sean ahora capaces de formar colonias o sean unidades formadoras de colonia, y en ese sentido hablamos de viabilidad. Pero sí muchas de las células van a poder proliferar o multiplicarse todavía. Y en este árbol genealógico lo que vemos es que Saccharomyces cerevisiae es pariente de muchas otras levaduras, las levaduras del género Cándida, que muchas de ellas son patógenas, no se usan en procesos de fermentación, pero por ahí tenemos a Devariomices hanseníae, que es otra levadura que también se usa para procesos de fermentación, y otros tipos de Saccharomyces, incluso las Esquizosaccharomyces, que no alcanzó la imagen, también son levaduras utilizadas para la fermentación de alimentos, ¿no? Cliveriomyces es otra especie. Entonces hay otras especies, a donde voy es que hay otras especies que se pueden utilizar para procesos fermentadores en la industria alimentaria. Entonces, cuando hablamos de géneros, especies, cepas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí también suele haber algo de confusión. Género, si yo digo Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces se me fue el nombre. Saccharomyces boulardii, aquí la tengo, Saccharomyces evayanus, todas son el mismo género, pertenecen al género de Saccharomyces, ¿no? Son Saccharomycotina. Cuando hablamos de especie, eso lo da el segundo nombre, Cerevisiae, boulardii, Esquizosaccharomyces pombe sería la especie, ¿no? Y cuando hablamos de cepas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cepas? En el caso de Saccharomyces cerevisiae, que es el género y la especie más utilizada y diversificada para la fermentación de la cerveza, ahí lo que tenemos son diferentes cepas. Y eso de cepas es que son del mismo género, son de la misma especie, pero son variedades que se han aislado en regiones diferentes biogeográficas o en condiciones diferentes de fermentación, que con el tiempo se han mantenido esas condiciones y van haciendo una presión de selección hacia la especie. Es decir, a veces se busca una característica que produzcan tanta concentración de alcohol o que crezcan a muy baja temperatura o que produzcan cierto tipo de acetato. Entonces, si siempre se está buscando esa característica, se van seleccionando las cepas a través del tiempo, y es así como también el hombre ha ido diversificando o generando las cepas que, comparado con otros organismos, por ejemplo en las plantas, les llamamos variedades, ¿no? Entonces, todos aquí conocemos el frijol su género es Phaseolus, la especie que todos nos comemos es Phaseolus vulgaris, pero nosotros vamos al mercado y nos encontramos frijol pinto, mayocoba, negro, todos son Phaseolus vulgaris, diferentes variedades. Lo mismo ocurre con Saccharomyces cerevisiae, la gran mayoría de las que utilizamos para hacer cerveza son el mismo género, la misma especie, pero hay diferentes cepas. Y básicamente lo que observamos ahí son diferencias metabólicas. Teníamos la intención aquí en el stand de mostrar que físicamente, si yo les muestro una cepa para hacer una cerveza tipo ale o una lager o una cerveza de trigo, veo la cepa en el microscopio y es exactamente morfológicamente igual, del mismo tamaño, no observo ninguna diferencia, así en un microscopio óptico. Por ahí comentamos ahorita que quizás con un microscopio electrónico, donde se pueden observar más detalles, pues podríamos observar algunas pequeñas diferencias en cuanto al grosor de la pared u otras características, pero realmente todas las cepas se ven así. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Las diferencias son metabólicas. Para poderlas caracterizar, entonces hay que medir productos del metabolismo conocidos como metabolitos.
Entonces, en cuanto a reproducción, decíamos que estas cepas que utilizamos en la industria fermentadora, básicamente todas se dividen de manera asexual por gemación. Esto implica que se dividen muy rápido, tienen un metabolismo rápido, es decir, consumen rápidamente los carbohidratos sencillos que ya están previamente degradados. Se sabe que estas cepas tienen mejor respuesta a diferentes condiciones de estrés. Cuando nosotros crecemos a un organismo fuera de su rango de temperatura óptima o de pH o de concentración de diferentes moléculas, entonces ya vemos que el microorganismo o el organismo se está sometiendo a un tipo de estrés. En el caso de las cepas silvestres, que todavía conservan la capacidad de reproducirse sexualmente, más o menos cada 4 o 5 generaciones, la manera de reproducción sexual en las levaduras se llama mating, y eso, las levaduras pueden cambiar, sus sexos se llaman AI-alfa. Eventualmente, sobre todo cuando hay condiciones de estrés o falta de nutrientes, pueden cambiar de sexo y entonces se reproducen sexualmente para ampliar para diversificarse genéticamente y promover la oportunidad de resolver las situaciones ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe cuando se multiplican sexualmente? La multiplicación es más lenta, el metabolismo puede ser inestable porque eso está en función de la diversidad genética de lo que hay en el medio, y se sabe que son más sensibles a falta de nutrientes de manera inmediata, ¿no? Entonces, cuando está la pregunta, oye, pero hay que aislar levaduras del medio porque para hacer estilos nuevos o estilos diferentes, sí, eventualmente podemos encontrar una cepa por la región biogeográfica. Baja California, recordemos, es uno de los estados que más especies endémicas tiene, aunque sean especies vegetales y animales. No se ha estudiado mucho sobre la microbiología endémica de la región. Seguramente va a haber levaduras endémicas porque hay muchas plantas endémicas, pero no necesariamente quiere decir que esas levaduras vayan a tener o vayan a generar buenos perfiles de fermentación. Y lo otro, no vamos a saber qué tan estables van a ser a través de las generaciones. Es decir, sí se necesita mucho tiempo de estar haciendo una presión de selección para que la levadura nada más tenga la opción de reproducirse de manera asexual. Pero bueno, esos son retos y pues se trata de ir conociendo. La siguiente, por favor. En cuanto a los requerimientos nutricionales, en cualquier cultivo, y esto obviamente no falta en un mosto, la fuente de carbono es lo que más hay: carbohidratos, almidones, maltosas, glucosa libre. También eso va a estar en función del proceso de sacarificación durante la producción de su cerveza. La fuente de nitrógeno es otra que no debe de faltar. Vamos a ver ahorita en una imagen sobre metabolismo que muchos de los metabolitos importantes para la generación de aromas y de sabores dependen más de la fuente de nitrógeno que de la fuente de carbohidratos, y es por eso que cuando usamos granos diferentes a la cebada podemos observar perfiles de aroma muy diferentes. No nada más tiene que ver aquí el proceso del tostado de los granos, sino también de las fuentes de carbono y de nitrógeno. Y bueno, los promotores de proliferación, que esto básicamente lo generan en cualquier cultivo. Hay un porcentaje de levaduras jóvenes, levaduras que todavía se están dividiendo y levaduras que ya llegaron a su última generación celular y que por lo tanto sufren una muerte celular, se lisan. Cuando observamos mucha floculación, quiere decir que eso es lo que está ocurriendo, las levaduras se están lisando, y floculación es algo muy diferente de sedimentación. Sedimentación es que las levaduras solitas por gravedad van cayendo, todas lo hacen. A más bajas temperaturas, la sedimentación es mayor. Y la floculación es cuando ya hay levaduras muy viejitas que tienen muchas generaciones y que entran en su proceso celular de muerte celular, y entonces se lisa la pared y entonces empezamos a ver floculación, y ahí lo que vamos a ir viendo es que hay menos viabilidad conforme el tiempo. Aquí tengo en una gráfica sencilla del clásico crecimiento de una levadura. Cuando las levaduras son recién inoculadas, y esto pasa también en los fermentadores, hay una fase conocida como fase lag, que es la fase de adaptación en la que se van a adaptar a las condiciones del medio, la temperatura, la concentración de nutrimentos, y luego viene una fase exponencial de crecimiento. En esta fase exponencial se encargan de duplicarse básicamente.
Y cuando llegan a este punto diáusico es cuando empiezan a metabolizar muy rápido y empiezan a hacer la fermentación. Finalmente llegan a una fase estacionaria, también ahí siguen fermentando, y en esa fase estacionaria es donde empezamos a ver que ya muchas levaduras probablemente ya están precipitadas y algunas inclusive, dependiendo de cuántos ciclos de reproducción tengan esas levaduras, pues pueden empezar a flocular también. Y la gráfica de aquí abajo nos muestra la comparación de crecer en un medio rico para las levaduras, que tiene todos estos requerimientos, y en un medio que tiene requerimientos insuficientes. Entonces, indistintamente, aquí tengo dos cepas, una silvestre y una cepa de laboratorio, indistintamente de cómo sean las cepas, si silvestres o de laboratorio o industriales, son muy sensibles a los requerimientos. Vean la fase de crecimiento cuando el medio es muy pobre y la fase de crecimiento cuando el medio es rico. Esto también les puede servir para cuando hacen sus starters. Estamos acostumbrados a utilizar nada más malta para hacer el starter. Es muy bueno usar estos complejos vitamínicos porque no nada más traen vitaminas, calcio, fósforo, etcétera, sino que traen también fuente de aminoácidos, es decir, fuente de nitrógeno, y entonces esto mejora mucho en la calidad del starter, ¿no? El cultivo inicial. Y bueno, cuando decimos sobre estos tipos de cerveza, de levaduras de alta fermentación, de baja fermentación, cuando hablamos del metabolismo anaerobio nos estamos refiriendo a estas levaduras donde básicamente no tienen acceso al oxígeno, aunque se disuelva en líquidos, porque están creciendo a una profundidad en la columna de fermentación. Y estas levaduras pues básicamente se dividen o metabolizan degradando los carbohidratos, la glucosa simple, a piruvato, y a partir del piruvato es donde se puede formar ácido pirúvico, acetaldehído y posteriormente etanol. Entonces tienen un metabolismo muy rápido. Si siguen este metabolismo van a producir bastante alcohol, pero no se van a dividir mucho, ¿no? Y estas son las levaduras que suelen quedarse en la parte, perdón, son las levaduras que se van al fondo de la columna. La multiplicación celular, por lo tanto, es baja. En el caso de las levaduras que fermentan en la superficie de la columna o del fermentador, siguen la gran mayoría un metabolismo aerobio, es decir, tienen bastante acceso a oxígeno. Eso hace que, además de producir lo que mencionábamos anteriormente, tengan alta actividad de unas vías metabólicas que ocurren en un organelo que se llama mitocondria, y ahí, a partir de ese organelo o en ese organelo se da una vía metabólica que es conocida como ciclo de Krebs. A partir con los intermediarios de este ciclo, muchos de esos intermediarios son los encargados de la producción de los metabolitos que tienen que ver con el aroma, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas de las vitaminas también que producen las levaduras se producen a partir de intermediarios de este ciclo también, ¿no? Y las levaduras que entran en este ciclo tienen mejor capacidad de multiplicación celular porque obtienen mayor energía y entonces se encuentran en mejores condiciones para dividirse. Las levaduras, en términos generales, independientemente de la especie, además de Saccharomyces cerevisiae, todas tienen mucha plasticidad al estrés ambiental. Es decir, naturalmente los hongos, de manera silvestre, su papel en la naturaleza es degradar materia orgánica, entonces están acostumbrados a vivir en diferentes condiciones de estrés. Claro está que las levaduras que se han ido seleccionando a lo largo del tiempo para la fermentación, pues soportan ciertas condiciones de estrés y comparadas con levaduras silvestres puede ser que hayan perdido la capacidad para soportar algunos extremos de ciertas condiciones. Pero de manera general se sabe que tienen un comportamiento de muy buena plasticidad al estrés ambiental, tienen pocas vías de señalización para detectar ese estrés ambiental y responder. Cuando una levadura está ante un estrés, por ejemplo, de alta temperatura, no nada más expresa las proteínas para resolver ese tipo de estrés, sino que también expresa proteínas para resolver otros tipos de estrés, precisamente porque tienen pocas vías de señalización. Y a esto se le llama pues una respuesta o un fenotipo pleiotrópico, es decir, bajo una circunstancia pueden responder ante varias circunstancias, ¿no? En términos metabólicos. Si nos vamos a la siguiente. Estas son algunas de las condiciones de estrés que sufren a lo largo del proceso de fermentación.
en el proceso de mecánico, ¿no? Para reducir el tamaño de los carbohidratos. Hay procesos o pretratamientos termoquímicos también para el mismo objetivo en el proceso de sacarificación. Aquí empieza a aumentar la concentración de solutos o de carbohidratos, entonces se ven ante estrés osmótico. En el proceso de la fermentación se empiezan a enfrentar ante estrés oxidativo porque empieza a haber moléculas que son generadoras de especies reactivas de oxígeno, altas temperaturas. Bueno, entonces esto sería todos los tipos de estrés a los cuales se enfrentan y pueden resolver, están adaptadas para resolver. Estas serían unas de las principales características que a lo largo del tiempo se han utilizado para ir seleccionando levaduras hábiles en los procesos de fermentación, es decir, suelen resistir muchas condiciones de estrés, las levaduras de esta género y especie, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Sin embargo, pues puede haber efectos negativos si las condiciones de estrés son persistentes o son muy difíciles. Por ejemplo, se sabe que normalmente se están buscando cepas que puedan resistir el estrés por la producción de alta concentración de etanol. Los efectos negativos pues pueden ser varios, ¿no? La exposición a etanol, la exposición a ácidos orgánicos, la exposición a estrés osmótico, etcétera, ¿no? Todos estos tipos de estrés durante la fermentación alteran la producción de etanol de las levaduras, es decir, cuando se encuentran ante un estrés, la capacidad metabólica, tanto para la producción de etanol como de dióxido de carbono y moléculas que tienen que ver con el sabor y el aroma, pues se modifica. Entonces, lo ideal es no someterlas a condiciones de estrés innecesarias. Esta es otra imagen que nos muestra las vías de señalización de las condiciones de estrés. No vamos a profundizar mucho. Lo que queremos decir es que si se prende una vía suelen prenderse las otras, es decir, si la levadura responde a estrés por calor, también puede responder a estrés osmótico o de estrés oxidativo. Esto reafirma lo que acabo de mencionar. Nos vamos a la siguiente. En el caso del estrés por temperatura, si pueden responder a estrés de alta temperatura, también lo pueden hacer ante estrés de baja temperatura, y es por eso que, aunque para proliferarlas de manera veloz se hacen a temperaturas de alrededor entre los 25 y los 30 grados centígrados, por eso también pueden fermentar a muy bajas temperaturas en las condiciones de los fermentadores, ¿no? Que son alrededor puede ser de entre los 15 a los 20 grados centígrados. Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? Tienen capacidad de responder a muchas condiciones de estrés. Le damos a la siguiente porque se redunda en lo mismo. Y aquí quería llegar. Estas son algunas de las vías metabólicas que tienen que ver con la capacidad de producir, por ejemplo, cuando consumen carbohidratos como glucosa y que se dedican a la producción de piruvato para la producción inmediata de alcohol, también se generan intermediarios como el oxaloacetato, que es el que va a ser el sustrato o el metabolito para la producción de estas moléculas, como el diacetil y otras moléculas que tienen que ver con el aroma, ¿no? Otras, por ejemplo, otros intermediarios que les mencionaba ahorita, la degradación de aminoácidos a partir del ciclo de Krebs. Los intermediarios del ciclo de Krebs promueven el metabolismo de los aminoácidos también, y a partir de aquí se generan metabolitos para la producción de diferentes sulfitos que también tienen que ver con los perfiles de las cervezas, ésteres, diferentes tipos de ésteres, tioles o ésteres simples, y bueno, ácido acético y otras moléculas que tienen que ver con el aroma también. Entonces, a donde vamos con la imagen es que no nada más la fuente de carbohidratos es importante para la producción de alcohol, sino también la fuente de nitrógeno y de aminoácidos particularmente, y el metabolismo aerobio para la producción de metabolitos que tienen que ver con el aroma y con el sabor. En cuanto a las cepas industriales, bueno, tenemos que básicamente son alrededor de 200 cepas, se han ido diversificando y caracterizando, que se usan en la industria de la cerveza, muchas particularmente para hacer cervezas tipo ale y tipo lager. Y estas cepas industriales, si nos vamos a la siguiente,
La gran mayoría vienen de una diversificación artificial. Realmente, si nos vamos a los orígenes, en cuanto al origen evolutivo de las diferentes cepas utilizadas para la cerveza, casi todas provienen de muy pocas especies de levaduras, y estas cepas entonces se han generado a través del tiempo. Vean, básicamente tenemos puras especies de Saccharomyces cerevisiae con diferentes características, buenas para fermentar, buena atenuación, buenas tasas de fermentación también, capacidad para fermentar a bajas temperaturas, tolerancia a la temperatura y al estrés osmótico, alta capacidad de formación de ésteres y acetatos, etcétera. Estas son básicamente las características que han regido la selección de especies buenas para la producción de cervezas. Y les digo que aproximadamente en la actualidad se usan como 200 cepas. También recientemente, en las últimas décadas, se han caracterizado y mejorado industrialmente cepas de Saccharomyces eubayanus, sobre todo para la producción de cervezas tipo lager. Y lo que vemos aquí es que estas cepas industriales normalmente se hacen a través de hibridaciones, y esto es juntar dos especies paternas. En el caso aquí tenemos los gráficos. Por ejemplo, si vemos la capacidad de Saccharomyces cerevisiae sola y la de eubayanus sola para la fermentación, tienen cierta curva, y el híbrido tiene mejor comportamiento. Para consumir maltotriosa, que es la maltosa, que es el carbohidrato más común en las maltas, ya después del proceso de saccharificación, si vemos el comportamiento de Saccharomyces cerevisiae, es muy bueno. Eubayanus, muy mal comportamiento para consumir maltotriosas, y el híbrido pues no es algo medio entre los dos, sino que es algo mejor que una de las especies paternas. En la producción de acetato, que es uno de los acetatos que se busca para los aromas, vemos la especie paterna, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, Eubayanus, y el híbrido pues también ahí con un perfil mejor que uno de los paternos. Y en la producción de algunos etiles vemos que el híbrido tiene mejor comportamiento que las especies paternas, ¿no? Entonces, actualmente todas las cepas industriales suelen ser híbridos de Saccharomyces cerevisiae con alguna otra Saccharomyces, donde se observan mejoras, ya sea en el proceso de fermentación, en la producción de compuestos del aroma y en la capacidad de soportar condiciones de estrés del proceso propio de la producción de la cerveza. Ese sería otro tipo de gráfico. No se nota ahí muy bien, pero muchas de las cepas industriales que se han generado, sobre todo es para la producción de cervezas tipo ale, y estas es donde se observa que los híbridos funcionan muy bien comparado con otros procesos fermentadores como la producción de sake, de vino y de otros, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Entonces aquí la conclusión es que las cepas híbridas que se encuentran en el mercado, la gran mayoría de los grandes laboratorios que distribuyen cepas para la producción de cerveza realmente distribuyen cepas híbridas, no cepas paternas, y estas cepas híbridas en general se observa que tienen mejor producción de acetatos aromáticos que las cepas parentales, y no traigo un gráfico aquí, pero también suelen tener mejores capacidades fermentativas, ¿no? Y aquí tengo arriba las cepas originarias o las cepas parentales, y luego las cruzas, los híbridos, y suelen tener mejores perfiles, ¿no? Producción de acetatos, de isoamilacetato, otro acetato muy importante para la producción de los aromas, y la eficiencia de fermentación vemos que también mejora, ¿no? Entonces, esa sería como una conclusión con respecto a las preguntas de ¿cuál es esta levadura? ¿No? Siempre preguntan. Muy probablemente la levadura que los maestros cerveceros están usando pues es Saccharomyces cerevisiae, y muy probablemente es una levadura híbrida. Estos miedos que tenemos de que se hacen viejitas, pues sí se hacen viejitas después de muchos ciclos de generación, pero comparadas con las levaduras parentales o con las levaduras silvestres, pues tienen mayor capacidad de mantener sus habilidades fermentativas, ¿no? Esa sería la conclusión. No sé si alguien tiene alguna pregunta.